yo, un pecador perdonado. Mateo 18:21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús está enseñando. Y Él quiere que nosotros seamos como niños para aprender y sobre todo para aprender la obediencia, para aprender la verdad, vivir en la verdad y para crecer en un comportamiento correcto de acuerdo a lo que Jesús enseña. Y Él está impartiendo del perdón en medio de una sociedad echada a perder. Difícil, como Lima, así parecida a Lima, parecida a Caracas y a las grandes ciudades del mundo. Así era aquella sociedad. Y Jesús les está hablando del perdón. El perdón es un tema muy importante en el Evangelio. Es como el centro del Evangelio, de la vida de fe, porque el Evangelio es perdón de pecados, es vida de fe. El perdón de Dios a nosotros y de nosotros a los demás. No solamente de Dios a nosotros, de nosotros a los demás. Las buenas nuevas del Evangelio, recuérdalo siempre, son en libertad, libertad, no cautividad, no esclavitud, libertad y amor, amor, no odio, no rabia, no ira, amor. Los discípulos tenían tiempo con Jesús, oyéndole todos los días. A veces tú oyes un domingo una predicación, al otro domingo. Los discípulos tienen mañana, tarde y noche con Jesús, oyéndole a un hombre con autoridad y con poder, con señales y prodigios. ¿Entendían los discípulos? No mucho, no mucho. A veces nos parecemos a los discípulos, porque hay veces nos dicen y nanay, no entendemos. Y Jesús les viene hablando, pero aquí hay un tema de temas. Todo un tema hay aquí. El tema del perdón. Difícil. Y en los versículos anteriores del 21 encontramos como la apertura que Jesús hace para sacudirte adentro. Versículo 15 y 16. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndale, estando tú y él solitos. Va y le reprenda. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. O sea, si alguien se metió conmigo, lo llamo aparte y busco que esa situación se arregle. Pero hay veces la persona no quiere. Busque a uno o a dos, para que juntamente contigo ya son 3 personas. Y en boca de
los tres que habemos, conste toda palabra delante de Dios. ¿Por qué? Porque habrán testigos de que tú quisiste arreglar esa situación con amor, no a los golpes. No, mira, ven acá. No, no, a lo bravo no. No, con amor, como un hijo de Dios. Todo eso se dice fácil, hermanos. Pero hay un refrán, no sé si aquí está, del dicho al hecho hay mucho trecho. Eso no está en la Biblia. Pero en la práctica es difícil, hermanos. Solamente cuando a ti se te revela Cristo y eres obediente a la revelación de Cristo, porque hay quien se le ha revelado, pero insiste en la desobediencia. Y ya te vas a dar cuenta por qué. Y eran tiempos muy difíciles, hermanos. ¿Recuerda usted el ojo por ojo? La ley del talión. En ese tiempo eso era lo que imperaba. Tú me la haces, tú me la pagas. Y eran ambientes muy enrarecidos, muy anárquicos de alguna forma. Y habían muchas dudas, porque un maestro decía una cosa, otro decía otra. Los jefes fariseos decían otra cosa. Y a la larga, el más débil de la partida era quien más palo llevaba. Habían procesos muy difíciles para las personas y aparece Jesús dando esta enseñanza del perdón. ¿Cuántas veces había que perdonar? Los rabinos enseñaban que 3, porque ellos tomaban el capítulo 1 de Amós, que Dios habla de que esperaría a Damasco, a Tiro y a Edom hasta 3 veces para luego comenzar juicio con ellos. Entonces los rabinos se agarraron de ahí y decían que 3. Pero en ninguna parte del Antiguo Testamento dice que Dios te va a perdonar a ti hasta 3. Solo a esos pueblos les empezaría juicio después de la 3.ª vez. Y de ahí se agarraron los rabinos. Ahora, ¿cuántas veces Dios ha perdonado tu vida? 3. No. 3 veces en un día. Y hay veces hasta en una hora. ¿Y tú crees que a ellos en aquellos tiempos 3? No. Pero enseñaban que 3. Y aparece Pedrito. Señor, 7 veces. Porque él quería ser más amplio que todos. ¿Quién sabe de dónde él había sacado ese 7 veces? Y Jesús le responde. Versículo 22, 18-22. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Eso es un impacto. O sea, en nuestra humanidad es imposible. Oye, no puedo. ¿Tú has oído, chamo? 70 veces 7. O sea, culturalmente, ahí lo que había era
ofensas para allá y para acá. Ofensas por todas partes. ¿Cómo perdonar 490 veces? No, llego a 3 y si acaso. ¿Y qué dice la gente? Lo que pasa es que tú no sabes lo que a mí me hicieron. O sea, el caso tuyo está fuera de la palabra, pues. Hay que escribir otro capítulo. ¿Ah? A Jesús se le quedó por fuera lo que a ti te hicieron o lo que a mí me hicieron. Si tú supieras que me hicieron. O sea, la excusa del ser humano. Pero, hermano, no es solamente a ti que te ha pasado, a mí también. Humanamente, hermanos, sin Cristo y sin la revelación de su palabra, sin su espíritu, tú no perdonas 50 veces menos 490. Te pones como Pedro, 7. Pero ese número que Jesús está diciendo, 70 veces 7, es indefinidamente. Porque después que tú perdones a un cabezón que te ha fregado la vida 100 veces, nah, ya tú lo perdonas. Ya tú eres un profesional. Hermanos, hay gente que para sacarte la piedra nacieron. Y después que tú, lunes, martes, miércoles, no, hermano, tú te vuelves un perdonador. Aunque algunos se están pensando, no sé, pastor, no sé. Unas ganas de comérmelo y vomitarlo después. Hay un pasaje paralelo a este, Lucas 17:3. Jesús hablando. En esto mismo, pero en el Evangelio de Lucas. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecara contra ti, repréndale. Si se arrepintiere, perdónale. Pero el 4, hermano, dice, y si 7 veces al día te ofendiera, y 7 veces viene arrepentido, perdónale. Viento apacible. Y las mujeres, como dicen, respira la rosa. Bueno, es que eso está en la palabra de Dios. Y nosotros empezamos. Pero eso está ahí. Y eso es muy serio. Porque cuando alguien se mete contigo, tú no estás. ¿No? Hermanos, y tú sabes que el Evangelio se trata de perdón de pecados. El Evangelio de Jesucristo. Ahora, no sé si tú estás en otra cosa, pero el Evangelio de Jesucristo es perdón de pecados. Así que preste atención. ¿Cuál debe ser la actitud de un cristiano? Sencillo, la de Jesucristo. Porque si tú eres cristiano es porque sigues a Jesucristo. Entonces, mi actitud tiene que ser la de Él. ¿Y cuál es la actitud de Jesucristo? 2 palabritas o 2 palabrotas. Gracia y misericordia. Conocer al dador de la gracia, Jesús. Y saber que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y que si no fueran por su misericordia, esa cara bonita que tú tienes, ya no la tuvieras, porque no estuvieras aquí. Ahora, ¿qué nos preguntamos nosotros con todo y saber eso? Sabemos eso. ¿Y qué nos preguntamos? Ay, ¿será justo esto, Señor?
esta cruz que me ha tocado a mí. ¿Ah? Aguante y aguante, perdone y perdone. ¿Será justo, Señor? Y el Señor de arriba, no preguntes tanto. Camina conmigo. Porque caminando con nuestro Señor es que podemos, si no, no. Cuando usted afloja la búsqueda de Dios, mire hermanos, hasta al perro le quita el habla. Sí. Y no justificamos, no justificamos. Solamente caminar con Cristo es tu garantía. Y ahí la enseñanza de Jesús, entiendes que es necesaria. Sabes que es necesaria. Es necesaria, hermano. Usted puede que no se congregue un domingo, otro domingo. Pero no pases un día sin leer la palabra de Dios. No pases un día sin tener un tiempo de oración. ¿Por qué? Porque necesitamos que Jesucristo sea Señor todos los días en nosotros. Saber que Dios te ha perdonado a ti y a mí sin límite, sin límites. Hemos ofendido arriba, porque a veces pensamos que ofendí fue aquel fastidioso. No, tú ofendes primero arriba. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando no perdonamos? ¿Sabes qué? Negamos lo que recibimos. Cuando yo no perdono, estoy negando lo que recibí por gracia y por su misericordia. Quiero ir a la palabra. Mateo. Estamos en Mateo capítulo 18. Prepare sus oídos desde el corazón y sus ojos para ver lo que el Señor enseña. Mateo capítulo 18, versículos del 23 al 35. Oigan lo que la palabra de Dios dice. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Ese versículo 35 te lo deberías de aprender. Mira, hermanos, aquí en estos versículos está toda la explicación. Toda.
Pero como Dios es tan bueno, Él va a extender un poquito la explicación a través de su siervo. Aquí hay 3 escenas. En la primera hay un rey perdonando. En la segunda hay un siervo no perdonador. Y en la tercera hay un rey juzgando al siervo no perdonador. Jesús nos enseña, está enseñando ahí y nos enseña hoy cómo es el reino. O sea, cómo funciona el reino. Y está explicando cómo es el perdón. Ahora, yo quiero colocar rápido un ejemplo para poder entender la deuda que ahí se menciona. En el Imperio Romano había una estructura de poder. Y en esa estructura de poder había un rey arriba que tenía siervos en diferentes dependencias de gobierno del Estado. El rey tenía quizás gobernadores, quizás alcaldes, puede ser, y todos recogían el impuesto para el rey. De seguro este siervo era un alto funcionario, un gobernador. Y recogía impuestos y quizás estaba súper adeudado. Cuando fueron a arreglar cuentas, quizás el gobernador con el rey, lo que debía era impagable, hermanos. Ese siervo debía 10,000 talentos. La máxima cantidad que se conocía en todo el imperio era 10,000. La máxima cantidad. No se conocía una cantidad mayor de 10,000. Y un talento eran 6,000 denarios. 6,000 denarios, un trabajador ganaba un denario diario. 6,000, saque la cuenta cuántos años de servicio había. Un talento, 6,000. 10,000 talentos. No, hermanos. Yo me puse a sacar la cuenta y en aquel tiempo ese siervo le debía al rey más de 600 millones de dólares. La deuda era impagable. Impagable. En lo que está contando Jesús. Para que tengan una idea más, voy a agradecer que se puedan sentar. Mire, hermanos, este tema va a cambiar su manera de ver. Su manera de ver la necesidad de perdón que tenemos, de entender este tema. El Imperio Romano recaudaba en Israel en todo el año 900 talentos. Y este solo debía 10,000. Aquí los que saben de matemática ya dejaron de sumar. Mucho dinero. La ley decía que el rey podía venderlos. A él, a la esposa, a los hijos, a los criados, a todo lo que fuera de ese siervo, el rey podía venderlos. Esa era la ley. Como para recoger algo de lo que él debía. Ese siervo, ¿sabe qué hizo?
clamó misericordia. Ten compasión de mí, rey. Yo te lo voy a pagar. Ten paciencia, ten misericordia de mí. Y entonces, versículo 27 de Mateo 18. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda, la deudita. Ay, hermano, usted sabe que aquí en la tierra el que más tiene, más quiere. Y a ese no se le pierde ni un sol. Y es válido, porque si eso es mío no se me tiene que perder. Ahora, si a usted le debieran eso, ¿qué haría? Hermano, si a usted le debieran eso, y a mí también, usted me la paga. Eso es mucha plata, ¿oyó? O sea, ¿qué harías tú? Pastor, ni pregunte. Ni pregunte. A mí me da un zapato, ya me muero. Pero a mí me paga. Sí, claro. Humanamente pensamos así y es válido. Ahora imagínese en aquella sociedad. No había mucha paciencia, ¿oyó? Ahora, este rey que está mencionando Jesús en esta enseñanza representa a Dios. Y Dios no es como nosotros. Dios no se va a mover por las circunstancias. O sea, con Dios el asunto no son las circunstancias. Nosotros sí. Por eso necesitamos la enseñanza de Jesús para que se rompan estructuras que hay en nosotros. Y más que estructuras de dinero, falta de perdón que nos ha ocurrido a todos. Si Dios te pasara factura, ven acá, chiquitico, no, quédate ahí. Ven acá tú, quédate ahí. Si el Señor te dijera, mira, lo sé todo. Todo. Págame. Si te pasara factura, ¿cómo pagas? ¿Cómo pago? No, hermano. No hay cómo pagar. Porque tanto tú como yo hemos echado varilla aquí en la tierra. Y bastante. Y hay unos, ay papá, no tienen cara para la varilla que han echado. O unas. Pero gloria a Dios. Porque su misericordia son nuevas cada mañana. Y su gracia y su favor te abrazan. Porque son muchos los pecados que hemos cometido, hermanos. Mira, en nuestra visión humana no es tan grave. O sea, en nuestra humanidad, ay no, ay de verdad que yo sí era tremendo. ¿Ah? Yo, Pero te pones a pensar, oye, pero más malo era mi primo. Yo era ahí más o menos, pero no. En el barrio habían unos. No. Ay, se pone uno a pensar, no, yo no. Oye, yo no soy tan malo. Claro, en nuestra visión humana, como que no es tan grave, pero sí los hay, hermanos. Sí hay unas cosas que mejor que ni se sepan. Gloria a Dios, a ti se te olvidó. Gloria al Señor. Porque no hay cálculo. No, esos son sin cálculo. Mejor siga con la prédica, pastor, siga. No se quede ahí. Seguimos. Lo máximo que alguien le debe a otro
O sea, alguien le debe a otro. Un político en algún país, en alguna parte, a alguien en alguna situación le debe a otro. Lo máximo que le debe es menos que lo que tú y yo debemos arriba. Menos. Sin embargo, el rey, aquel siervo, le perdonó por gracia y misericordia. Compasión por él. Mira, hermanos, así veníamos a Dios con una cuenta impagable. Así somos salvos. Por eso lo importante es que avances. Dirían aquí en el Perú, avance pues hoy, avance. No te quedes ahí. Porque quedarse en el pecado es terrible. Gloria a Dios. Porque Él me sacó de ahí. Porque Él me perdonó. Jesús pagó por ti. Y la Biblia me enseña que lo tuyo, que lo que tú y yo hicimos, cayó sobre Él. Cayó sobre Él. Isaías 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea, para que tú y yo tengamos paz, todo eso vino sobre él. Todas aquellas cosas que hicimos y que a veces hemos continuado haciendo. Eso vino sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Muchos malinterpretan este texto. Cuando ahí dice que tú fuiste curado y yo fui curado, está hablando de tu corazón, tu mente, tus pensamientos. Él los sanó. Más que las heridas físicas, nuestro Señor te garantiza la sanidad de tu mente, de tu corazón. No es ningún psicólogo, ningún locólogo, es nuestro Señor. Cuando tú llegas a Cristo, y esa es la garantía, y Él te sana. Y aquellos remordimientos, aquellas cosas, eso no viene de Dios. Es corazón sano, mente sana y caminar con Él. Pero eso sí, tienes que venir a sus pies y experimentar el perdón luego del arrepentimiento, cuando reconoces delante del Señor. De eso se trata. El Hijo pagó, el Hijo de Dios pagó. Ahora, ¿cuánto valoramos nosotros su obra en la cruz? ¿Cuánto valor le das tú a la obra de Jesús en la cruz? Todo el amor de Dios para perdonarnos, aunque no lo merecíamos. Y muchas veces no lo reconocemos, hermano, porque caminamos por ahí como el que no fue perdonado. No, hermano, tú tienes que saber que tú y yo somos pecadores perdonados. Inocente es él. ¿Yo o un pecador perdonado? Gracia y misericordia. O sea, entendámoslo. Lo que pasa es que nos cuesta mucho entender. Pero gloria a Dios porque el Espíritu Santo nos convence y adentro nos lleva a entender su palabra. Por eso es que es tan clave, tan necesaria la enseñanza de Jesús. Ah, pero si tú te quedas en tu casa durmiendo, sigues ahí sin entender, con ganas de pasarle factura a aquel. Oh, lo tengo entre ceja y ceja. Pero eso es contrario a la palabra de Dios. Bueno, este siervo no aprendió a perdonar. Le perdonaron semejante deuda, hermanos. Pero él no. Versículo 30 de Mateo 18.
Mas él no quiso. No quiso. Y fue y le echó en la cárcel a este siervo que le pidió misericordia. A un consiervo de él no quiso perdonarlo. Él fue perdonado, pero cuando él le corresponde dar de lo que él recibió de gracia, darlo de gracia, no quiso. O sea, después de lo que había experimentado, ¿no? La Biblia dice que fue y le echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. No, tú sí eres bravo, ¿ah? Pero es que ese tú sí eres bravo, a veces pareciera que nos lo estamos diciendo en el espejo. Tú sí eres bravo. A veces es así, hermano. Y si no tiene un espejo, búsquele el espejo chiquito a tu esposa del maquillaje. Tú sí eres bravo. Porque a veces somos nosotros. Miramos solamente para allá, pero a veces aquí. Y esto es lo que pasa con muchas personas. Recibimos y retenemos. O sea, lo que tenemos que dar, no, lo retenemos. Recibimos perdón, pero lo retenemos. 100 denarios. Hermanos, 100 denarios eran 300 soles. 600 millones de dólares, como 620, con, no, perdón, 3.000 soles. 600 millones de dólares contra 3.000 soles. Nada. No hay comparación. O sea, vayamos a la palabra, lo que el Señor nos quiere enseñar. Lo que a mí me debe, cuando alguien me debe, es nada. O sea, lo que al siervo aquel le perdonaron, comparado con lo que le debían, es nada. O sea, lo que a mí me han hecho, por si alguien me ha hecho algo, lo que yo he hecho, mire hermanos, yo no puedo vivir por eso, porque yo tengo que vivir es por lo que Cristo ha hecho por mí. Yo no me puedo quedar en lo que a mí me han hecho. Es que lo que a mí me han hecho, lo que yo hice después y aquello, lo que me hicieron todo. No, hermanos. No hay excusa. No hay un porqué. No hay ningún argumento para que el cristiano no perdone. No lo hay. O sea, un cristiano, un seguidor de Cristo, no puede tener falta de perdón en él. Si hay alguien que no conoce a Cristo, usted tiene que ir a enseñarle en la palabra. Pero alguien que conoce de Cristo no puede tener falta de perdón. Y el consiervo le dijo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Ten paciencia. Así como rogó el siervo con el rey, el consiervo le dijo, ten paciencia conmigo. Pero este no lo quiso oír. No quiso, hermano. ¿Sabe por qué? Porque esa fue su decisión. Perdonar es una decisión. Y esa fue la del siervo malo. El siervo no perdonador. Así
es la falta de perdón. Así la ve Dios. Todo lo que te ha perdonado a ti y a ti te cuesta perdonar. Y cuando vemos cuánto te perdonó Dios a ti y cuánto te debe una persona, no hay comparación. Bíblicamente no hay comparación. El perdón que yo pido para mí a veces es el que le niego al otro. ¿Lo estás viendo? Y más allá de las cosas que me hicieron, de lo que uno ha tenido que atravesar, no puede haber en uno frases como estas. Este me la paga. Como que me llamo Edgar. Me la paga. No, hermanos. Rencor en un cristiano. Ay, pastor, usted no ha visto nada. Sí, pero ¿cómo se justifica amargura por una cuenta que no te pagaron? Enfermedad que viene por una ofensa no perdonada. No sé, pastor, pero por mí que le vaya mal. Le vaya mal. Ese desgraciado no tiene la gracia de Dios. No, y creemos a veces que somos, wow, la tapa el frasco. No tiene la gracia de Dios. ¿Y dónde queda Dios en esto? O sea, el que sigue a Cristo diciendo esas cosas, porque de la abundancia del corazón habla la boca, quiere decir que adentro está así. ¿Cómo te mira Dios? Y el Hijo que dio la vida por ti, por tus pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Hermanos, métase esto en su cabecita. La reconciliación tiene valor para Dios. Sí o sí. Yo creo que todos, o casi todos, hemos sido ofendidos. En venezolano, a más de uno nos han bailado. Y voy a perder mi salvación por eso. La reconciliación tiene valor para Dios. La falta de perdón afecta a todos. A todos. ¿Y sabe qué pensamos? Bueno, yo quiero, pero ¿y si no me piden perdón? Si no vienen a pedirme perdón. Jesús en la cruz perdonó. A él no vinieron a pedirle perdón. A él no vino un soldado diciéndole, mira, yo fui el que te metí yo vengo a pedirte perdón. No. Jesús clamó por todos. Perdonó a todos en su corazón. Él no podía bajarse de ahí para ir a abrazarte, perdono, no. Él los perdonó aquí, allá adentro. Porque el corazón hay que guardarlo, hermanos. Jesús lo tenía guardado, Jesús es Dios. Pero Él todo nos lo enseña a nosotros. Porque nosotros para ofendernos, mandaditos a hacer. Mandaditos a hacer. Alguien no te vio porque ese gatón, ya una vez. No me vio el desgraciado ese. ¿Ah? No me vio, no me saludó.
Hermanos, el ser humano es así. Somos. Pero el Señor quiere que guardes tu corazón. Que esa sea tu decisión, guardar el corazón. Es liberar al deudor, porque yo fui liberado. Ese es el punto de comienzo. Dios me ha perdonado, yo he sido liberado en lo que me corresponde, yo voy a hacer lo mismo. Porque por eso hay un juicio en la Biblia, ahí está mencionado, al siervo rencoroso, al siervo malagradecido. Ahora el Señor lo va a juzgar. ¿Por qué? Porque la falta de perdón tiene consecuencias. Hay consecuencias, hermanos, cuando la persona no perdona. Y Jesús le está enseñando a sus discípulos, la falta de perdón es maldad en el reino de Dios. Y Dios no quiere que tú estés ahí. Mira, hermanos, el Señor sabe lo que a ti te hicieron. Pero Él te quiere libre. Él sabe lo que te han hecho. Pero Él no quiere que tú te quedes ahí. Todos hemos pasado por ahí. Todos. Unos aún están. Aún están ahí. Y por eso hay dolor y hay tristeza en tu corazón. El Señor te dice esta mañana por su palabra, no te quedes ahí. No te quedes ahí. Sal de ahí. No sirve quedarse ahí. Mateo, en el capítulo 18, el versículo 32 y 33. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malo, malvado. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías también tú tener misericordia con tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Ahora, quita a ese siervo malvado. Yo lo hice, hermanos. Yo quité al siervo malvado y yo me coloqué ahí. Ese es el ejercicio que te invito a que hagas. Si hay una persona a la cual tú no has perdonado por alguna razón, quítalo al siervo y ponte tú. Y que el Señor, lo que le está diciendo al siervo, tú lo puedas leer. Todo lo que el Señor te perdonó a ti, me perdonó a mí. Y yo no he podido tener misericordia de aquel que me ofendió. Mira, hermanos, ¿sabe cuál fue la respuesta? No tengo. No tengo respuesta. ¿Qué puedo responder? Porque si Él lo hizo por mí, ¿por qué yo lo niego? ¿Por qué yo lo negaría? No hay respuesta. O sea, ¿por qué ponemos condiciones? Sí, le voy a perdonar, pero lo voy a hacer sufrir. Sufrir un tiempito. Quiero verlo sufrir. Que venga arrastrándose. Que pague un poquito de lo que yo he sufrido.
me pague intereses. Ponemos condiciones, hermanos. ¿Y sabe qué significa eso? Eso es menosprecio a la gracia y a la misericordia de Dios. ¿Sabe qué es eso? Ignorar esta enseñanza. La Biblia me enseña ahí lo que Dios va a hacer con el que se resiste a perdonar. Ahí está. Versículo 34. Su Señor, enojado, le entregó a los verdugos. Entonces su Señor, enojado. Hermano, no es para menos. Si a ese siervo le perdonaron 1.000.000, él no fue capaz de perdonar algo insignificante. ¿Cuántas personas hoy en día atadas en algo insignificante? Le entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. ¿A qué se refiere el Señor aquí? ¿A qué se refiere? ¿El que no perdona está condenado? Hermanos, lo que yo sé ahí, el significado que tiene ese versículo, es que hay un trato de Dios. Va a haber un trato de Dios. Y Dios va a permitir cosas en las personas que tienen falta de perdón. Recuerde que el Señor le está hablando a hijos de Dios, le está hablando a discípulos. Ahí están, son sus discípulos. No los está mandando al infierno, atención. Les está entregando, les está mostrando que el que no perdona va a ser entregado a los verdugos. Quiere decir que hay una disciplina dura. ¿Cómo? Dios es un Dios de gracia y es un Dios de verdad. Y la verdad es firme. Y esa verdad te va a juzgar. Esa verdad nos va a sacudir. Dios es un Dios de gracia, pero es un Dios de verdad. Dios es un Dios bueno, pero es un Dios santo. Santo. Nunca te olvides de eso. La santidad está aquí arriba. Y la única forma que un pecador pueda acceder a Dios es mediante el arrepentimiento y el perdón de pecado. Si no, no. Si no, no. Dios es Dios, Dios es bueno. Nunca te olvides que Él es santo. Un Dios de poder. Tiene todo el poder. Y sabe el dolor que te ha producido aquello. Pero tú decides si quieres quedarte ahí o quieres que se produzcan cambios en tu vida. Dios es un Dios de amor. Hermanos, cuando tú veas a Dios y tú creíste en Jesucristo, tú sabes que Él es tu Padre. Un padre ama a su hijo, lo va a disciplinar. Ahora, mi pregunta es, ¿tú eres hijo? ¿Tú eres hijo de Dios? Porque algunos se pueden comportar como hijos, pero no lo son. ¿Por qué?
porque no han creído en Jesús, en la palabra que Él enseña, en lo que Él está mandando a hacer, en su amor, en su gracia. Queremos la gracia, pero ¿y el dador de la gracia? Entonces, si eres hijo de Dios, Mateo 6:15 dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mira, hermanos, la Biblia es clara. Cuando tú vas a Mateo 6, que está el Padre Nuestro, que hasta los católicos te lo pueden predicar. Si no perdonas, ¿cómo te perdona Dios a ti? Ahí lo dice. Ahora, ¿por qué a muchos? ¿O por qué muchos no lo terminan de entender? Porque no se rinden ante el Señor. No reconocen que Jesucristo es Señor y Dios. No son hijos. Si tú no reconoces que Jesucristo es el Salvador, no eres hijo de Dios. Y así cierra la enseñanza de Jesús en Mateo 18, versículo 35. Así mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Cómo? Le entregará a los verdugos. Hermanos, en otras palabras, aquí hay advertencias. Más te vale que entiendas. Pastor, por las buenas, por las buenas. Por las buenas o por las buenas. Porque no hay otra que no sea por las buenas. Porque el Señor te ha perdonado y va a perdonar las veces que tú vengas a Él con un corazón rendido. Oye, pero tú también. Tú tienes que hacer lo propio con los demás. Dios lo hace contigo, tú con los demás. Es su gracia en mí, porque sin su gracia y su misericordia yo no perdono. Pero es Él en nosotros. Hermanos, todos somos insolventes. Todos. Todos. Aquí no hay novelas, porque el pastor él es un poquito más buena gente. Es la gracia de Dios. Todos. ¿Qué quiere Dios? Corazones rendidos a Él. Que le digan, Señor, me está costando perdonar a aquella persona. Yo te necesito a ti para poder perdonar a esa persona. Señor, tengo situaciones aquí que me están victimizando. Y te necesito porque no quiero ser cautivo de la victimización. Tienes que hablar con Dios, pero tienes que hacerlo urgente. ¿Por qué? Porque lo contrario empieza a agarrar tamaño adentro. Y muchas personas están enfermas. La enfermedad no fue que vino en cualquier parte del cuerpo primero. La enfermedad comenzó en el corazón. En la mente, en los pensamientos. Ahí. Por eso Isaías 53:5. Hay una garantía que tenemos en Cristo para ser sanos ahí. Si yo tengo mi corazón sano, mis pensamientos, mi mente sana, hermanos, de ahí, todo mi cuerpo tiene la impartición. Pero hay personas que están padeciendo terriblemente por la falta de perdón. Perdonar te libra de los verdugos.
Jesucristo vino a la tierra. Vivió su ministerio, murió y resucitó con poder y gloria. Y en el poder de la resurrección estamos nosotros. Pero es como Él dice, porque yo no puedo decir que soy cristiano y en mí hay falta de perdón. No sirve. Jesús nos enseña, hermanos. ¿Y qué quiere Él? Que tú seas un cristiano, un seguidor de Él, y que tú hagas como Él. O sea, ser y hacer. No puedes pretender hacer sin ser. No puedes. Y por eso, cuando haya una situación, no te olvides que tú, al igual que yo, somos pecadores perdonados. No puedo pretender ser más que alguien. No, porque yo soy alguien que el Señor sacó del abismo. Y en ese abismo había falta de perdón. Ya estoy afuera. Lo que yo recibí, yo lo extiendo. Lo extiendo. Lo extiendo. Ay, tú no te la vas a cobrar. No, yo no. Tú si eres bobo. Sí, bobo pues. La sociedad enseña otras cosas. Pero la palabra de Dios enseña que lo que yo recibo, yo lo extiendo. Lo extiendo. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Es una decisión. No te quedes del otro lado de la puerta. No te quedes ahí. Tienes que salir de la prisión. Porque la falta de perdón es una cárcel, hermano. Donde metiste a la otra persona y donde te metiste tú. No te quedes ahí. El Espíritu Santo a nosotros nos ayuda, nos revela la palabra, nos ilumina como en este tiempo, como en esta hora, nos da la oportunidad. Es salir de la prisión. Es ser como nuestro Señor. Su palabra dice, primera de Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor. El amor es nuestro Dios, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. O sea, poner es morir. La palabra me está mandando a mí a morir, no físicamente, a morir al pase de factura, al cobro, a las apetencias que tiene el ser humano. La palabra me está invitando a mí a ser como Jesús. Y el Espíritu Santo te va a ayudar ahora. Yo he predicado la palabra de Dios. Tú tomas la decisión. Tú decides. Cierra tus ojos. Cierra tus ojitos.